hablar de México, de México de manera más particular. ¿Cómo, si tomando en cuenta ya varias de las cosas que ustedes han puesto sobre la mesa en el programa, hay varios fenómenos de globalización, cómo nos está yendo en términos generales, en términos competitivos con otros países relativamente similares? ¿Cómo nos está yendo con la defensa de los derechos gracias a estas nuevas instituciones? Bueno, yo quisiera retomar un poco también el tema que mencionabas de pobreza y desigualdad. Sí. Porque esto nos ofrece un muy buen ejemplo de uno de los aspectos o de las características de la globalización, que es que hay cierto tipo de problemas que ya no son problemas exclusivos de los estados nacionales, sino que son problemas de la comunidad internacional, ¿no? Son problemas, podríamos llamarles así, problemas de carácter planetario, que no pueden ser resueltos por los estados en lo individual, ni por grupos pequeños o grandes de estados, sino que involucran a toda la comunidad internacional de estados y de actores no estatales, ¿no? Ejemplos de ese tipo de problemas: terrorismo internacional. Otro ejemplo, cambio climático. Otro ejemplo, sanidad internacional. Otro ejemplo, pobreza y desigualdad, ¿no? La comunidad internacional tiene tiene mucho que decir para resolver esa problemática, y ningún estado en particular actuando solo puede resolver ese tipo de problemas. Tiene que involucrarse toda la comunidad internacional para resolverlos. Esa es otra de las grandes características de la globalización, lo cual, o de una de las vertientes de la globalización, lo cual ha dado lugar a la creación de toda una serie de instituciones, por ejemplo, en el tema de pobreza, en el tema de desigualdad, instituciones que tratan de promover el desarrollo en todos los países, ¿no? Instituciones que van desde, qué sé yo, las que existen dentro del marco de las Naciones Unidas, hasta instituciones como el Banco Mundial, que tiene una agenda de impulso del desarrollo en los distintos países, ¿no? Ahora, en el caso de México, ¿cómo nos ha ido con la globalización? Bueno, yo creo que hemos tenido en las últimas décadas un desarrollo pues bastante desigual. La desigualdad ancestral que existe en este país la hemos venido reproduciendo, y hasta cierto punto la hemos profundizado, y no hemos encontrado digamos la fórmula para lograr revertir esa situación. Y yo no soy economista, pero mucho se dice en el discurso que se escucha en la opinión pública a partir de diversos analistas, que procesos identificados con la globalización, como privatizaciones, ausencia de política industrial, dejar todo a la libre fuerza del mercado, la falta de intervención estatal en la economía, eso ha dado lugar a profundizar muchas de las desigualdades que ya de por sí teníamos. Desde mi punto de vista, sí, la globalización reclama liderazgo, un ejercicio de liderazgo, si uno quiere que la agenda global no acabe tomándolo. ¿En qué sentido? Fundamentalmente, por ejemplo, si nosotros vemos aspectos como la competitividad, resulta que el país ha perdido más de 25 lugares en los últimos 20 años. Es decir, ¿en términos generales? En términos generales, a nivel global. Mucho porque es falta de incorporar tecnología a nuestros procesos, falta de reformar nuestras instituciones económicas, jurídicas a tiempo. Y esto lo que plantea es, desde mi punto de vista, de que México tiene una serie de claroscuros que son fruto justamente de esta heterogeneidad, es decir, de esta diversidad de realidades con las que entramos a la globalización. Por ello, perfectamente podemos hablar de un sector automotriz, por ejemplo, que es altamente competitivo. Hace unos días se publicaba, estamos en el top 5 de productores automotrices entre los países emergentes, que podemos estar en un sector turismo que es altamente atractivo para los extranjeros, una inversión extranjera directa que es la
segunda que llega por monto a América Latina, solo detrás de Brasil, pero al mismo tiempo podemos plantear de otros lugares y otras regiones en la República Mexicana, por ejemplo en Chiapas, en Oaxaca o en Chihuahua, en donde por ejemplo la pobreza es comparable con países como Haití, en donde justamente este flagelo es altamente generalizado. Entonces me parece que esta cuestión de analizar cómo nos está yendo en este proceso de globalización justamente tendría que abordarse con esos matices que nuestra propia inequidad, nuestra propia heterogeneidad como sociedad tenemos y con la cual entramos a este proceso, y en donde justamente me parece en los últimos 20 años, 30 años faltó en cómo preguntarnos cómo vamos a incorporarnos a esta globalización, qué tenemos que hacer para no nada más incorporarnos a estas cadenas de valor, sino generar nuestras propias cadenas de valor, y evidentemente eso nos debe haber llevado a transformar nuestro sistema productivo, nuestro sistema educativo. Y a eso iba, hay sectores o sistemas que están mucho más insertos que otros en el tema global. Pienso, por ejemplo, mientras hablas en la educación. La educación suena a todas luces que se abren oportunidades gracias a la globalización. Tú, Chema, estás en un instituto, bueno, los dos están en universidades. No es, si comparamos lo que se vive hoy en día con hace 20 años, es totalmente distinto. El nivel de información, el nivel de contactos, el nivel de oportunidades para intercambios que surgen. A ver, en el tema que mencionaste de que al parecer hay sectores que están mejor involucrados en los procesos de globalización, creo que así es, creo que hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia mexicana con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí hay ganadores y hay perdedores. Entiendo que hay sectores industriales que les ha ido muy bien. Ha habido inversión, se ha generado empleo, y ha habido otros sectores que han resultado muy golpeados. Lo que yo he escuchado, y ha habido diversos foros en nuestro instituto, en investigaciones jurídicas al respecto, el sector agrícola ha resultado, pues digamos, golpeado por la incorporación de México al régimen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y eso abona una vez más a generar mayor desigualdad. Entonces sí hay ganadores y hay perdedores en estos procesos globalizadores, ¿no? Es muy claro, el momento en el que tenemos a las grandes transnacionales en México es porque ven elementos que les permiten estar aquí, ser altamente competitivos, productivos en la parte económica. Si nosotros observamos el avance que hay en ciertas investigaciones en universidad pública y privada, en donde tenemos reconocimientos en ciertas áreas, también es muy claro que podemos estar insertos en esta globalización de manera exitosa. El punto me parece que es cómo logramos que esto se transforme en una realidad mucho más homogénea para el resto de la población y para todo el país en términos generales. Básicamente lo que tenemos son grandes polos de desarrollo, pero también una ausencia del mismo en una parte importante del país. Y en ese aspecto me parece que es en donde tiene que trabajarse con una visión más integral, en donde la educación, el propio mercado laboral, el propio vínculo entre empresas y gobierno, en las estrategias de inversión y desarrollo público-privadas, tienen que ir más acompañadas para al final del día aprovechar esto de la globalización que es exógeno a nosotros, que está presente, pero en donde me parece no hemos logrado insertarnos de una manera más proactiva y más favorable en términos sociales. Existe, lo mencionabas al principio del programa, Chema, esta también nueva forma de contar con instituciones que ayudan a los individuos. ¿Esto es una tendencia que va en aumento? ¿Es una tendencia que simplemente ya llegó para quedarse a la par de nuestras instituciones nacionales? ¿Cuál es la dinámica desde el punto de vista también internacional de esta nueva justicia regional o internacional? Sí. Es una tendencia que va en aumento. Esta proliferación de regímenes internacionales que se meten en todos los aspectos de las vidas de las sociedades y que generan normas de carácter internacional que luego vienen a impactar conductas y relaciones sociales en las sociedades nacionales, es una clara tendencia a que existan cada vez con mayor fuerza.
Por ahí hay un término que aparece últimamente al lado de la palabra globalización, que es el término de gobernanza global. Gobernanza global se refiere precisamente a eso, al surgimiento de una serie de instituciones estatales, pero también de actores no estatales que desde lo internacional van como orientando conductas, políticas públicas, interacciones sociales en las sociedades nacionales, ¿no? Y hay una clara tendencia a que esto vaya en aumento. ¿Cómo qué? ¿Puedes dar un ejemplo? Pues mira, desde los regímenes internacionales de libre comercio, sí, hasta el impacto que tienen las grandes instituciones globales económico-financieras como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, hasta instituciones como UNICEF, como la FAO en temas de alimentación, en fin, tantas instituciones que existen y que se refieren a prácticamente todos los aspectos de la vida de las sociedades. Y antes, ¿quiénes regulaban todos esos aspectos de alimentación, de cultura, de educación, de lo que quieras? Pues eran los estados nacionales. Ahora, los estados nacionales no están solos. Al lado de los estados nacionales o incluso por encima de los estados nacionales hay instituciones intergubernamentales. Y es ahí donde se tiene que medir a través de un liderazgo claro para saber qué sí, qué no y hasta cuándo y cómo, ¿no? Los tiempos, las formas. Efectivamente. ¿A qué te referías? Y digamos, en ese sentido, me parece que en el caso concreto de México le hace falta dar una vista atrás y ver cómo se estaba insertando en las décadas de los 70s, de los 80s, en donde el liderazgo regional en términos de relaciones internacionales, en los términos de política internacional, le permitía justamente estar a la vanguardia en muchos de estos procesos y de alguna manera pues irlos incluyendo en el desarrollo propio. Ser más proactivo y tener esta visión global en donde reconociendo lo que tenemos que resolver, reconociendo que lo podemos hacer a través de esta globalización, en donde el marco financiero, el marco del libre comercio nos impone ciertas reglas del juego. Es decir, por ejemplo, entre cuestiones de política económica no podemos salirnos de cierto marco jurídico que el Tratado de Libre Comercio nos impone. Claro. Entonces, a partir de esta estructura económico, legal y reconociendo lo que tenemos pendiente es cómo en un ejercicio de liderazgo, imponiendo una visión de mediano y largo plazo, podemos justamente incorporar los beneficios de la globalización a estos rezagos que debemos de atender para tener un mejor posicionamiento. Perfecto, pues no saben cómo les agradezco esta amena charla. Muchas gracias por la presencia de ustedes en el estudio. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Los espero la próxima semana en este su programa Derechos en Punta. Buenas noches.